en educación y gestión para la sostenibilidad ambiental, docente también de la gloriosa Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, de la ciudad de Tunja. Es motivo de orgullo para mí poder presentarles a uno de mis mejores profesores de la universidad, a quien le debo mucho en mi formación personal y profesional. De verdad, profe, mil gracias por brindarnos este espacio, que sin duda será pues de mucho aprendizaje y muy enriquecedor para todos nosotros. Profe, nuevamente muchas gracias y bienvenido. Tenemos como invitados también a Claudia María Rosero, organizadora del Foro Orinoquense, al cual participamos siempre todos los años que se realiza por esta fecha, pues por la situación actual pues no se pudo desarrollar. A la ingeniera Patricia de la Fundación Ecoángel, que debe estar por llegar. A los ingenieros de la empresa Green World, a don Carlos de la Fundación Sembradores de Vida, que también nos ha acompañado en diferentes procesos en la institución, a todos mis estudiantes de grado 10.2 y 11.2 de la modalidad de recursos naturales y pues demás asistentes a esta seminario. Esperamos que todos lo aprovechemos, lo disfrutemos al máximo y entonces de esta manera pues damos apertura a nuestro seminario El Medio Ambiente y el COVID-19, que será orientado por mi profe Néstor Pachón. Nuevamente, bienvenido, profe. Adelante. Gracias, Mona, muy amable. Bueno, gracias. Veo muchas caras jóvenes, eso me complace, incluyendo al profesor John, a la profesora Ana, que son muy jóvenes. Para nosotros es un placer hacer estas charlas de extensión. Comentarles un par de cosas. Yo tengo sangre llanera, me siento muy orgulloso de eso, y también sangre boyacense, cundiboyacense. Mi madre es de San Martín de los Llanos, de Meta, y vive en Villavicencio actualmente. Eso me trae muchas alegrías porque sencillamente ha sido una tierra que quiero mucho. Yo soy profesor desde 2006 en la UPTC en Tunja, pero también soy profesor invitado catedrático en la Unillanos en la especialización en gestión ambiental sostenible. Entonces, el Llanos siempre me ha llevado con mucho cariño. Algún día creo que pasaré mi vejez en los Llanos, en alguna parte de los Llanos. Entonces, me siento muy ligado al territorio y a la región. Bien, yo voy a iniciar diciéndoles que este tema del ambiente es un tema complejo, es un tema no difícil, complejo porque tiene muchas interacciones y por ende sé que vamos a hacer una lectura muy por encima de muchos temas ambientales, pero quiero que también tengan en cuenta que esto es de mucha profundidad, el tema ambiental. Como veo que también estaban algunas ONGs acompañándonos, bueno, personas de la comunidad que para nosotros es muy valioso, y también un saludo especial a una persona que está vinculada en este momento a la charla, y es mi hijo Alejandro Pachón, que desde Bogotá nos oye. Él es un bartolino muy dedicado al tema ambiental, le gusta mucho ese tema. Entonces vamos a iniciar, voy a compartir mi presentación. Y con el permiso de ustedes voy a presentarla. Ustedes me dicen si se ve bien y comenzamos a presentarla. Ahí la estoy compartiendo. ¿Se ve bien la presentación? Sí, profe. Bueno, Sí, ¿se ve la señor. pantalla completa? Sí. Ahí Sí. está bien. Sí, señor. O sea, ¿se ve como tipo presentación o todavía tenemos...?
se ve el escenario del PowerPoint. No, ahí está bien, profe. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con este primer imagen, primer momento, que es, yo rebauticé un poco la presentación como el ambiente y el COVID, porque como celebramos el Día Internacional del Medio Ambiente, sin embargo, yo no creo que seamos medios, sino somos un solo ambiente. Esto fue proclamado en 1977 por las Naciones Unidas después de un gran evento que hubo, que fue el encuentro de Tbilisi, donde se habló mucho del tema que me apasiona a mí, que es la educación ambiental. Entonces, el Día Internacional del Medio Ambiente debe ser un día del ambiente entero, en donde nosotros los seres humanos hacemos parte de él. Yo pertenezco a una carrera que es la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, donde es egresada la profe Anita, a un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación Guaira, Ambiente, Comunidad y Desarrollo, al cual también ella perteneció. Y pues el día de hoy me encuentro muy plácido en esta presentación con el Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio de la ciudad de Villavicencio. Bien, vamos a distribuir esta charla en 3 momentos. Uno, que es reconocer qué es la visión sistémica del ambiente. 2, los nuevos paradigmas de lo ambiental. Y 3, el COVID-19, potencialidades y limitaciones. Y voy a inaugurar con esta frase que es del jefe nativo Seattle, que es: todo lo que ocurre a la Tierra le ocurrirá a los hijos de la Tierra. Los hijos de la Tierra no somos solo los humanos, sino todas las especies. Y todo lo que hagamos también va a repercutir a nosotros como seres humanos, pero también a las demás especies que son igualmente importantes para la vida. Bien, comencemos. Yo casi siempre pongo esta imagen porque el ambiente es concebido como una esfera. Nuestra esfera es la Tierra. Pero para que entendamos la visión sistémica del ambiente, o sea, ¿por qué un ambiente se considera sistémico? Porque tiene muchas partes que hacen, valga la redundancia, parte de él. Voy a comenzar con uno que es el que más reconocemos, que es el sistema natural. Aquí, en este sistema, hay una serie de interacciones. Esta serie de interacciones es lo que nosotros reconocemos como relaciones ecológicas o ecosistémicas. A partir de ellas, nosotros podemos decir, primero, 2 cosas: que los recursos naturales son importantes, pero que nosotros como ser humano también estamos como una especie más dentro de este sistema natural. Eso quiere decir que nosotros somos un sistema, un subsistema del sistema natural que llamamos ser humano, en donde están las mujeres, los hombres, los niños y las niñas. Y adicional a esto tenemos otro sistema que a veces reconocemos, pero que no estudiamos muy a profundidad, que es el sistema social, en donde están los seres humanos interactuando con una serie de procesos y ecosistemas construidos, como son las ciudades, sus sistemas de transporte, sus formas de convivencia, sus relaciones colectivas, sus sistemas productivos y sus sistemas tecnológicos. Aquí también están los marcos legales, institucionales, políticos, económicos, que hacen parte de él. Pero bien, este sistema social con el ser humano dentro de él se relaciona con el sistema natural. ¿Cómo se relaciona con el sistema natural? Pues hay un sistema que sirve de mediador, de negociador entre ellos dos. Quiere decir que está como ubicado en la mitad y que sirve como garante de que los seres humanos y su sistema social se relacionen de una manera u otra con el sistema natural. Y ese es el sistema cultural. Entonces, si nosotros como sociedad creemos que el recurso natural es sagrado y que hay que protegerlo, nuestro sistema cultural nos está diciendo: oiga, esto es sagrado y hay que protegerlo. Pero si nuestro sistema social dice: oiga, el sistema natural es para explotar, para sacarle todos los recursos que podamos y para generar mucha plata, pues nuestro sistema cultural nos va a decir: hagan esto con su sistema natural, utilícenlo hasta que se acabe y genere mucha plata. Pero si el sistema social también, o los grupos humanos, consideran el sistema natural como algo que hay que utilizar, usar adecuadamente, pero conservar para futuras generaciones, entonces nuestro sistema también lo dirá y dirá: oigan, hagan uso de ellos, pero mantengan y garanticen las condiciones en términos de calidad y cantidad para las futuras generaciones. Y no para una generación, sino para múltiples generaciones. Como decían los indígenas
mallas para 7 generaciones antes y para 7 generaciones futuras. Aquí tenemos una relación de lo que es nuestro sistema ambiental. Todas estas interacciones lo consideramos el sistema ambiental. Por eso nosotros cuando hablamos de lo ambiental no hablamos de los recursos naturales, sino hablamos de todas estas relaciones con la economía, con la política, con el sistema cultural, con el sistema natural, con la producción, con las tecnologías, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Vale. Bien. Hasta ahí hemos hablado de lo que es el sistema natural y las relaciones que tiene el sistema natural como una estructura que permite relaciones permanentes de todos los individuos que hacen parte de él, de todos los procesos que se desarrollan dentro de él y que en últimas terminan siendo una relación directa con el ser humano, con la economía, con la política, con lo legal, etcétera, etcétera. Nosotros aquí no podemos, voy a poner un ejemplo, nosotros no podemos ir y atropellar a una persona porque tenemos un sistema legal que nos dice, oiga, usted cometió un acto, ¿sí? Y ese acto tiene que pagarlo ya sea a la persona, pero también tiene que reponer en caso de que haya pasado algo económicamente a esa persona, ¿sí? O sea, tenemos un sistema legal. Pero también tenemos un sistema político que dice que nosotros somos un país democrático, que nosotros somos un país altamente participativo, o sea, que tenemos un sistema, digamos, de gobiernos, legislativo y demás. Eso también hace parte de nuestro sistema ambiental. Bien. Continuando, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? No, Seguimos. señor. Bueno, gracias. Aquí con nuestro sistema, con los nuevos paradigmas de lo ambiental, yo quiero que miremos que las crisis ambientales no son nuevas y no son exclusivamente del ser humano. Hace mucho tiempo hubo crisis ambientales ocurridas y todavía siguen dándose por fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, voy a enumerar una que usted la conoce mucho porque ha habido muchas películas sobre el asunto. En el Cretáceo superior y a inicios del Terciario, había una cantidad de especies de dinosaurios y reptiles de gran tamaño que desaparecieron. ¿Por qué? Pues la teoría más cercana que hay es que hubo una lluvia y unos impactos de meteoritos muy fuertes, conjuntamente con la explosión de muchos volcanes en la Tierra que generaron lo que se denomina un oscurecimiento de la Tierra paulatino hasta llegar a un periodo totalmente oscuro, que duró muchos años, que por ende acabó el sistema vegetal, casi la gran mayoría, y eso hizo que muchos animales murieran, el aire se enrareció con materiales azufrados, materiales de otro tipo, y los animales fueron muriendo hasta que definitivamente no quedaron muchos animales. Quedaron algunos reptiles antiguos, tan antiguos como el cocodrilo que hoy tenemos en nuestro territorio, tan antiguos como de pronto eh, las tortugas marinas, las tortugas terrestres, y también muchas plantas que quedaron. Y de la vida marina quedaron gran parte de lo que hoy conocemos y fueron evolucionando hasta lo que tenemos el día de hoy. Estamos hablando de hace más de 65 millones de años, ¿no? Entonces, ha pasado mucho tiempo con esas especies sobrevivientes. Con toda esa regeneración y eso que hubo, pues se generaron grupos humanos en todo el planeta que han vivido y que siempre lo han visto, incluso en algunas culturas lo ven como mitológicamente, que los dioses están bravos, que la madre tierra está molesta, bueno, una cantidad de cosas, y hemos visto que a nivel de la historia, por ejemplo, en 1600 antes de Cristo hubo la erupción minoica en la isla de Santorini, eso es en Italia, y esa erupción generó lo que se denominó los 6 meses o el año de oscuridad en Europa, que mucha gente no lo reconoce pues porque sencillamente no había mucha población humana en esa época en Europa. Entonces lo que se cuenta son como cuentos de la época, la gente que vivió cerca de Santorini sí vio la explosión y sabe lo que sucedió, pero el resto pues decían que había furia de los dioses o que había pasado muchas cosas. El monte
tambora en Indonesia en 1816, estamos hablando de hace 2 siglos, generó 82.000 muertos y fue el año sin verano en gran parte del mundo, pero específicamente en Indonesia. Dejó tanto material particulado en la atmósfera que prácticamente se pasó de la primavera al otoño y al invierno sin que se viera el sol tan radiante como en un verano. Y más reciente hemos visto que los tsunamis han ocurrido datados, si se tiene fecha, desde 1800 hasta hoy, y yo creo que ustedes recordarán o han oído hablar del tsunami de Indonesia a principios de los años 2000, que generó 320.000 muertes de un solo momento. Y para algo más cercano, en el 2010, un sismo o un terremoto de gran magnitud en Haití generó más de 220.000 muertos. Y en China, en 1970, dicen que murió más o menos 1,5 millones de personas por un desbordamiento de la represa del río Yangtze-Kiang o río Amarillo. Esos son por crisis y fenómenos naturales que han afectado a la vida humana. Pero hoy tenemos otros paradigmas de lo ambiental que los vamos a tocar a continuación, que son estas, las crisis ambientales por enfermedades o lo que se han denominado las grandes pandemias. Nosotros solo hemos vivido 2 grandes pandemias, y digo nosotros, los que nacimos en este territorio americano y los que somos descendientes de territorio americano. Nuestros indígenas no vieron la peste negra. La peste negra entre 1347 y 1353 acabó con 1/4 de la población conocida entre Europa, África y Asia. Eso es como si hoy en día murieran 1.500 millones de personas en todo el mundo. O sea, es una gran cantidad de personas las que murieron en esa época. Y tuvimos unos fenómenos como el cólera 1 y el cólera 2. En 1800 fue el cólera 1 hasta 1823, y luego el cólera 2 entre 1829 y 1851, que generó más o menos unos 20 a 30 millones de muertos en toda Europa y en parte de las Américas. Pero uno de los grandes fenómenos que ha ocurrido ya del mundo moderno y contemporáneo es la gripe española, que hoy se asemeja con algo que ustedes ya conocen un poco más cerquita, que es el COVID. Acabó con 50 a 100 millones de personas en todo el mundo. Incluso en Colombia hubo una gran mortandad de personas porque aquí no teníamos todavía ni la educación ni los sistemas de información para que nos dijeran que había algo que se llamaba la gripe española. Demoraba mucho más en llegar, claro. Había que tomar barcos desde Europa hasta América para poder llegar. Duraban los viajes 8, 15, dependiendo del barco, hasta un mes para llegar acá. Y cuando llegaba la gente prácticamente o ya venía muriendo o venía tremendamente enferma. Y generó pues una epidemia a nivel mundial que se denominan pandemias. Y hemos reconocido que también hay una pandemia que no es visible porque pareciera que no fuera importante. Les voy a contar algo. La malaria en 2018 alcanzó 228 millones de personas con paludismo o malaria en el mundo, de los cuales 405.000 personas murieron en el mundo. Estamos hablando de solo 2018 y finales de 2017, pero la malaria desde 1970 hasta hoy tiene reportes de muertes. Si ustedes la miran, esa es la pandemia más grande que tenemos. ¿Y por qué se le llama pandemia? Porque está en los 5 continentes. Nosotros tenemos malaria en Asia, tenemos malaria en Europa, en África, en América, en Australia. Tenemos en absolutamente todas las partes del mundo malaria. El problema de la malaria es que, como no es tan importante, y si ustedes se dan cuenta en el mapita que yo pongo acá, no sé si alcanzan a ver, pero aquí alcanza a verse que Europa no es muy afectada por la malaria o el paludismo, solo unas franjas muy pequeñas, y Norteamérica no es impactada. Entonces quizás por eso se le resta mucha importancia, pero esta malaria ha generado más muertos en el mundo que, podría decirlo yo, que el COVID y que muchas otras enfermedades o pandemias o eventos que han ocurrido en el mundo.
Si ustedes hacen un análisis de los últimos 20 o 30 años, estamos hablando de millones de muertos por malaria y paludismo en estos países. Y bueno, el COVID, 2019 al 2020, y le pongo interrogantes porque no sabemos si sigue hasta el 21. El COVID es una mutación genética de algo que se denomina las enfermedades del SARS o SARS, que ocurrió o que dio hace unos 15 años, 20 años, y que generó también una gran cantidad de muertos casi que en todo el mundo. En América no muchos. ¿Cuál es el problema hoy en día de las pandemias? Que usted toma un avión en Colombia y en 16 horas está en China. O sea, le da la vuelta al mundo. Toma un avión y está en 12 horas en el centro de Europa. Toma un avión y en 18 horas está en Australia o en Nueva Zelanda. ¿Sí? Entonces, hoy en día las comunicaciones y las formas de viajar son mucho más rápidas y por ende la expansión de las pandemias son mucho más críticas. Por eso, este dato que tienen ustedes acá, que yo lo pasé, es de 6.601.319 infectados hasta ayer a las 10 de la noche, 389.645 muertos, ¿sí? Y una pregunta que todavía queda en el ambiente. ¿Es una enfermedad zoonótica o fue creada? Zoonótica es una enfermedad que se transmite de los animales al ser humano o del ser humano a los animales. No ha habido sino 2 casos realmente. Una de esas parece que fue la gripe española, que proviene de algo que se denominó la gripe aviar y le dio a los seres humanos, ¿sí? Y la peste negra, que realmente fue transmitida por la cantidad de ratas y ratones que había en Europa, y los cuales se transmitieron al ser humano a través de la picadura de las pulgas específicamente, o del contacto de la saliva de las ratas en comida sobre los seres humanos. Yo he leído varios informes de expertos mundiales y parece ser que es una enfermedad mutagénica de un ensayo de laboratorio que salió mal, un cruce que hay entre unas cepas del SARS con unas cepas de VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirido, y parece ser que es una teoría hoy en día todavía que está en confirmación, pero muy aceptada por gran parte de la comunidad científica. Bien, entonces, hasta aquí. Ay, perdón, se me faltó lo último. Y es la pregunta del millón. La pregunta del millón es esta. Es, ¿hiperinflamos la crisis del COVID? ¿Y para qué la hiperinflamos? O sea, estamos haciendo como un boom publicitario. Si ustedes se dan cuenta, hay más muertos por malaria en el mundo que el mismo COVID. En un solo año, sin contar 2019 y 2020, porque el 2019 estaban haciendo hasta ahora los ajustes de la información para mirar cuántas personas han fallecido por malaria o paludismo en el mundo y cuántos se habían contaminado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos inflando la crisis del COVID? Bueno, puede haber muchas razones de tipo económica, política, que esas las podríamos discutir ahora. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos claros? Una pregunta, ¿el Sí. COVID qué afecta en el medio ambiente o algo así? Bueno, el COVID como tal, ahorita vamos a ver 2 elementos, digamos, circunstanciales del COVID, que son las potencialidades y las limitaciones o problemáticas que puede generar el COVID. Ahorita lo vamos a ver más adelante, que es como la tercera parte de esta charla. Por eso yo les decía que esto es muy complejo, el tema ambiental, ¿sí? Y para nosotros es importante que vayamos paso a paso mirando un poco lo que puede generar una pandemia como esta. No es la única. Hace mucho tiempo, cuando ocurrieron las pandemias, la gente no tenía información, no sabía qué había ocurrido en otras partes del mundo. Imagínense escribir un periódico en 1910, llegaba en Europa, un periódico de Europa llegaba a Colombia, si llegaba, ¿no? Llegaba a Colombia después de un mes o mes y medio de haber navegado por el mar. O sea, las noticias eran más retostadas y cuando la gente estaba diciendo que había una enfermedad en Europa, que era la gripe española, nosotros acá no teníamos ni idea. Mejor dicho, mes y medio después supimos que inició una gripe. Pero cuando llegaron los números de muertos significativos, en Colombia ya han pasado 6 u 8 meses
de los primeros casos de gripe española y no se sabía que era lo mismo. ¿Sí? Ese es el problema un poco de la comunicación. Hoy en día tenemos información de todo el mundo y vamos a precisamente a mirar esa parte. Yo me voy a detener un segundo en algo que quiero que ustedes entiendan, que es otro de los paradigmas de lo ambiental actualmente. Entonces, tenemos unos que son los problemas ambientales de primera generación y los voy a mostrar. Yo siempre los muestro en mis presentaciones para que tengamos claro que esto no es nuevo y tiene mucho que ver con algo. Voy a utilizar una presentación de un profesor amigo, director de mi tesis de grado de maestría, que es el profesor William Mora Penagos, el cual utiliza este gráfico para explicar algo que Edwards, Hill, Vilches y Praya hablan sobre los problemas ambientales. Hay 4 estructuras de problemas ambientales primarios, quiere decir que existen desde la antigüedad, que son contaminación ambiental del suelo, el agua, el aire, que genera secuelas como la lluvia ácida, el efecto invernadero, y que ha generado algo que se llama la verdad incómoda del cambio climático. Es un documental que produjo Al Gore, que se llama Una verdad incómoda, y que es toda la verdad de cómo la industrialización ha generado todo este problema de contaminación ambiental y el modelo de producción del capital que tenemos actualmente, que es industrial. El agotamiento de recursos naturales como el café, la capa fértil del suelo, el agua dulce, recursos de agua, fuentes fósiles de energía y yacimientos minerales. Creemos que esos yacimientos de minerales son eternos, pero no. El petróleo ya sabemos que se está acabando, a pesar también de la existencia de muchas partes del mundo que todavía tienen reservas, pero también sabemos de lo gran impacto que genera el petróleo y el carbón en el mundo. Otro elemento es la destrucción de la diversidad, que es prácticamente 2 fenómenos que atacan la biología de las especies y de las poblaciones y de los ecosistemas, pero también de las culturas. Hemos sufrido algo que se llama la erosión biológica y cultural, porque hemos perdido ya muchas especies que no volveremos a ver jamás, pero también hemos perdido muchas culturas que no podremos reconocer jamás. Culturas indígenas, culturas de afros, que definitivamente en el mundo se acabaron y ya no. Colombia tenía 150 culturas diferentes con casi 80 lenguajes diferentes. Hoy en día no tenemos sino cerca a 68 grupos indígenas con 40-45 dialectos particulares. Entonces hemos perdido casi la mitad de nuestra diversidad cultural. ¿Y eso qué genera? Degradación de los eco y sociosistemas y también desertificación, pérdida de la capacidad de producción de los suelos, capacidad del agua, una cantidad de fenómenos que contribuyendo a este fenómeno y digamos que aunado a esto ha generado urbanizaciones crecientes, la gente ya no quiere estar en el campo, sino en las grandes ciudades, que genera sociedad del riesgo y especulación y desorden a todo momento. Estos son los problemas primarios porque esto ha ocurrido históricamente desde hace miles de años con la humanidad. Todos estos fenómenos. Lo que pasa es que hasta ahora los estamos reconociendo de una manera más amplia, mucho más compleja y digo que más a detalle. Hemos reconocido todas estas problemáticas. Pero des en cuenta que a pesar de que llevamos muchos años con estas problemáticas, no hemos encontrado soluciones o si las tenemos no las hemos puesto en evidencia y por ende estas problemáticas pues quedan ahí, en el aire. Hacemos unas cositas pequeñas para solucionarlas y eso genera un miedo social al futuro. Bien, y el otro son los problemas de segunda generación, que son problemas que no hemos detallado hasta ahora, pero que realmente son los que actualmente, contemporáneamente, o sea, en este mundo posmoderno, están generando los conflictos ambientales. Vamos a mirar cuáles son esas causas secundarias. Miremoslo acá. Hiperconsumo. ¿Qué es el hiperconsumo? Es sencillamente el hecho de que nosotros permanentemente consumimos elementos y materiales que no son necesarios. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día se está utilizando mucho gracias a leyes del país, pero que no son demasiado costosas para los seres humanos. Por ejemplo, vas a un tienda o un supermercado y te dicen, ¿vas a llevar bolsa? Sí, y en el almacén te contabilizan la bolsa y vale 50 o 100 pesos dependiendo del tipo de bolsa. ¿Sí? Claro, pero tú dices, es que 100 pesos, ¿qué son? Pues llevemos otra bolsita para la casa.
pero no hemos dado cuenta que el empaque del producto que llevamos ya está empacado en plástico y ya está empacado al vacío. ¿Y para qué necesitamos una bolsa? Mire, en Europa son tan estrictos y tan severos que hoy en día una bolsa vale 1 euro. 1 euro, estamos hablando de casi 4.000 pesos por una bolsita. Y para el 2030 prácticamente va a valer 5 euros, quiere decir que nadie va a comprar una bolsa plástica, pues, porque que se va a gastar 20.000 pesos en una bolsa plástica. ¿Mm? Eso es más o menos a lo que nos ha llevado el hiperconsumo. Pero también tenemos otros hiperconsumos. Según la revista de economía de los Estados Unidos, en Estados Unidos las personas no tienen un celular por más de 6 meses. Cuando cambia la referencia lo cambian y el celular se vuelve o basura o se vuelve aparato de segundo consumo. O sea, o él mismo lo utiliza o lo utiliza otra persona, eso quiere decir que aumentan los niveles de consumo. Un computador no dura más de 1 año, ¿sí? Y la ropa dura 4 meses, porque allá hay la tendencia de las modas verano, otoño, invierno, primavera, ¿sí? Y la ropa no la utilizan de un verano a otro verano, porque eso está mal visto en algunos países, porque dirán, usted utilizando la ropita del año pasado. Y nosotros acá tratamos de que los jeans nos duren por lo menos unos 2 o 3 años. Y aquí alcanzan a durar, algunos son muy buenos. ¿Sí? Y en mi época heredábamos la ropa de los hermanos mayores. ¿Sí? Eso era una cadena de los abuelos para evitar el hiperconsumo. Miren, somos hoy tan, ¿cómo decirlo? Tan cerrados de mente que nosotros creemos que el ir a comprar en los almacenes y eso es un nivel de estatus. O sea, como que si yo voy al centro comercial y salgo con 20 bolsas, eso ya me da un estatus. No, eso me da, es un criterio de ser un hiperconsumista. Y conozco personas, porque yo en este mundo tenemos de todo, cercanas y no tan cercanas, que si no van cada 8 días al centro comercial y salen llenos de bolsa, no se sienten bien como seres humanos, ¿sí? Entonces hay que mirar, esos hiperconsumos de las sociedades desarrolladas se está volviendo un hiperconsumo de las sociedades no tan desarrolladas como nosotros. Bueno, entremos en el segundo, que es también igualmente riesgoso. Explosión y transición demográfica en un planeta con recursos y espacios limitados. Mire, hoy somos 6.000, ¿qué? 7.000 millones de habitantes. 7.000 millones, de los cuales 1.500 millones están en China y 1.300 están en la India. Estamos hablando de casi la mitad de la población. Eso quiere decir que tiene razón de por qué se activó un virus allá tan fuerte, pero no tiene razón de demostrarnos por qué fue tan controlado allá. Quizás hay otros elementos que influyen ahí, posiblemente la educación, posiblemente los mismos recursos económicos y posiblemente hasta la tecnología, ¿sí? Pero en una explosión demográfica con una pandemia que quizás sea peor que el COVID, ya no estaríamos contando la historia a muchos de los seres que habitamos la Tierra, ¿sí? Eso sería algo más explosivo, como lo fue en su momento la peste negra o la gripe española. Y acabar con un cuarto de la humanidad, estamos hablando de acabar con 1.500 millones de habitantes, un poquito más, en la actualidad, ¿sí? Pero hay otro fenómeno que está muy ligado a esos dos, y es los conflictos y la violencia, que son causas secundarias de los problemas ambientales, donde hay lucha de clases étnicas, interculturales, conflictos bélicos, no solo en el mundo, también en nuestro país tenemos clases de luchas étnicas e interculturales, personas tratando de quitarle los territorios a los indígenas, a las negritudes, bueno, una cantidad de conflictos. Dos, una actividad y organizaciones mafiosas donde el tráfico de armas, las drogas y las personas ocupan los 3 primeros lugares en el mundo en gastos que se generen. Tráfico de armas ilegales, drogas y personas. Y el cuarto nivel, el tráfico de vida silvestre, ¿sí? Y miren lo otro elemento riesgoso, la actividad de especulación de empresas transnacionales que explotan personas y el medio. Entonces, hace unos 20, 25 años, Estados Unidos dijo que no, que ellos iban a ser conservacionistas, iban a conservar absolutamente todos sus recursos.
que iban a ser proteccionistas del agua, de todo. Y entonces lo que hicieron fue coger sus empresas y llevárselas para China, para América Latina, para Oceanía, para parte de África, y entonces la contaminación, el gasto de los recursos naturales quedó en esos países. ¿Sí? Europa hizo exactamente lo mismo. Comenzó a generar algo que se llama maquilas o pequeñas microempresas de esa gran empresa y se las llevaron para América, para Europa, para, perdón, África, para Asia, Oceanía, y allá están produciéndoles todos sus materiales. ¿Y quiénes terminan con la contaminación? ¿Quiénes terminan explotando a las personas? Pues esos países. Mientras ellos viven, pues digamos, del goce de tener unas divisas y unos recursos altamente exuberantes en el mundo. Y todo eso, unido, genera algo que se llama desequilibrio entre grupos humanos, que genera hambre, pobreza, imaginación, falta de libertades y imposición de intereses y valores, y por ende genera un desequilibrio en donde hay personas tremendamente ricas, como que el 1% de la humanidad, o sea, si estamos hablando de 7.000 millones de personas, ¿cierto? Estamos hablando que 70 millones de personas en el mundo tienen los recursos económicos de más de la mitad de la humanidad, o sea, de más de 3.500 millones de personas. ¿Sí? El 1% tiene las riquezas por encima de, o sea, tiene más plata que toda la plata unida de más de la mitad de la humanidad. ¿Sí? Y si venimos al caso colombiano es algo parecido. ¿Sí? Aquí más o menos 100 familias tienen el poder económico por encima del poder económico de toda Colombia. ¿Sí? Esos son los desequilibrios que tenemos entre los grupos humanos. Bien, estos son algo de los nuevos paradigmas de los grupos humanos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo ambiental es tremendamente complejo. Tenemos que mirar la política, la economía, los recursos, el uso de los recursos, los impactos que genera, tanto positivos como negativos, etcétera. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, Bien, vamos bien, profe, bien. vamos bien. Vamos Bueno, bien. entonces seguimos. Y después vamos a hacer hartas preguntas porque los veo como muy callados. Seguimos. Entonces acá tendríamos que ya vimos estos paradigmas de lo ambiental. Y vamos a mirar el COVID, potencialidades y limitaciones. Yo quiero comenzar por las limitaciones para que nos quede de último las potencialidades. Miren las nuevas problemáticas que nos está generando el COVID. Esto los he visto aquí en Tunja. No voy a irme más lejos. Aquí en Tunja. Pero mis compañeros que trabajan en Bogotá con el DAGMA, que trabajan en Bogotá con la CAR, con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, me dicen que en Bogotá se ve en todos lados botados los nuevos residuos del COVID. Guantes, mascarillas, pero también estos trajes que ustedes ven. Este es un hospital y centro de salud de la zona de inicio del COVID, que es Wuhan. Si ustedes miran, todo esto de atrás es material quirúrgico desechable que utilizan los médicos o han utilizado los médicos para atender la pandemia. Eso quiere decir que ahí dentro de ese material hay coronavirus. Y en China, a diferencia de por acá, están utilizando unos altos hornos que llegan a 3.000 grados centígrados, incineran ese material y lo pasan por un filtro especial para que no salga el material ni particulado ni absolutamente nada. Claro, a esas temperaturas ya ningún virus ni ninguna bacteria va a sobrevivir, ni siquiera las más resistentes. Miren lo que pasa en las islas cercanas a Hong Kong. Este personaje es un activista de ASEAN, es una organización que protege los océanos en Asia. Eso es de un diario de España que se llama La Vanguardia, y toma la imagen de lo que él alcanzó a recoger en un trayecto corto de esa playa. Cantidades de cubrebocas o de mascarillas, como queramos llamarlos, para recogidos en la playa. ¿Sí? Esta imagen, para no ir tan lejos, isla de basuras en las playas del Caribe colombiano frente a Puerto Colombia. Y hoy en día,
Estas imágenes están acompañadas de una gran cantidad de estos materiales. ¿Sí? Miremos el mar Mediterráneo. Mira, aparte de las latas de la gente que consume y que de manera, digamos, inconsciente la botan al mar, mire, mascarillas, guantes, mascarillas, guantes. ¿Sí? Comienza a generarse una gran limitación, una gran problemática por estos materiales. Materiales que tenemos y se tiene que seguir utilizando. Yo soy de los que utilizo, mandé a hacer unos de tela antifluidos con una tela especial por fuera, que no es muy costosa afortunadamente, y lo lavo y se puede lavar varias veces con mucho jabón para evitar que precisamente quede algún tipo de residuo del coronavirus y lo reutilizo permanentemente. Tengo 2 mascarillas que en términos reales es más barato que comprar 10 mascarillas de estas desechables. Seguimos. Otra limitación que pareciera que no es de muy de acá, pero creo que ustedes van a reconocer, por ejemplo, Brasil, en los primeros 4 meses del 2020 fueron talados 1.200 kilómetros cuadrados de selva e incendiados, así como ustedes ven estas imágenes ahí. Estas son imágenes reales de Brasil, ¿sí? Pero también miren Colombia, Parque Nacional Tinigua, ahí en el Metan Límites, allá con Guaviare. Este es Tinigua, bueno, Guaviare y Caquetá. Serranía de los Picachos, que también hace parte de una zona estratégica que se llama el AME La Macarena, Área de Manejo Especial La Macarena, donde está Picachos, Tinigua y Macarena. Y esto, el aumento del dinero del uso de los plásticos, esto que ustedes ven acá, esta cantidad de plásticos de empaques, sigue siendo un problema de toda la vida, pero se aumentó con el uso del COVID. Les voy a contar algo que ustedes, por ser tan pequeñitos, no conocen, de pronto mis profes sí. Pero hace unos 30 años, más o menos, que comenzó a reconocerse una gran enfermedad que se llama el virus de inmunodeficiencia adquirido, VIH, o SIDA. La gente dejó de tomar en los pocillos que antes se servían en las cafeterías, por un mito y una mentira que le metieron a la gente, era que el SIDA se pasaba por la saliva, ¿sí? Y la gente dejó de utilizar los pocillos en las cafeterías y comenzó a utilizar los desechables. Ese momento, digamos, de hace 30 años que les cuento yo, realmente fue muy impactante para nosotros. Y lo digo para nosotros porque yo estaba ya en el movimiento ambientalista colombiano hace 30 años. Estoy hablando en los años 90, ¿sí? Resulta que la gente, esa propaganda la promovieron específicamente los productores de plásticos y de icopor. Y salieron muchas propagandas diciendo, tomen desechables, lo arrugaban y lo botaban a la basura. ¿Qué genera eso? Genera la cultura de que nosotros tenemos que siempre utilizar desechables para nuestras bebidas, nuestras comidas, ¿cierto? Entonces nos infundieron en el inconsciente que tenía que ser así, porque si no nos daba SIDA. Y era una mentira. El SIDA no se transmite de esa manera. Entonces nos vendieron la idea, comenzó el proceso de marketing y de venta de los materiales y hoy en día hasta para tomarnos una pastilla utilizamos plástico, ¿sí? Entonces, dése cuenta que a nosotros nos metieron en ese mundo. En nuestra época, nosotros en las oficinas y en muchos lugares teníamos los pocillos de porcelana o de cerámica que servían para todo el mundo, se lavaban con agua y jabón muy bien y seguían sirviendo por mucho tiempo. Hoy en día, incluso nosotros hicimos un estudio, cuando Anita era de estudiante mía, en una materia, que nosotros llevábamos nuestro propio pocillo a la cafetería y pedíamos que nos sirvieran y la gente nos miraba como bichos raros. Estoy hablando de hace unos añitos, no más de 10 años. Llevábamos el pocillo en la... Como que qué boleta. Sí, decían qué boleta y eso para qué, y nos miraban como bichos raros, porque llevábamos nuestro pocillo. Hoy en día ya se volvió una costumbre. El profesor Néstor Pachón lleva más de 12 años haciendo ese ejercicio en la universidad y carga su pocillo en la maleta o en la mochila, lo lleva para un lado, lo lleva para el otro y en la universidad exige que le sirvan en ese pocillo, ¿sí? Porque yo tengo que ser no solo consecuente con el discurso, sino tengo que dar un ejemplo como maestro de mi materia, ¿cierto? Eso hace y eso permite exclusivamente que yo sea una voz de muchos de los ambientalistas que creemos en que el cambio da y se inicia por uno mismo, ¿sí? Ese es un principio que yo... Y yo utilizo otros materiales, yo soy de los que molesto a mis colegas
porque precisamente no utilicen tanto plástico, porque reutilicemos mucho material, porque seamos creativos al momento de utilizar ciertos tipos de materiales. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Sí, señor. Perfecto, seguimos. Entonces, no hemos terminado con esta. Termina porque me faltó explicar otra cosa que ya la toqué en la anterior. ¿Sí? ¿Cuál es? Esta. El aumento de pobreza y marginalidad. En el país dicen que tenemos 5 millones nuevos desempleados a los ya 2,5 o casi 3 millones de desempleados que teníamos, que mucha gente va a decir, no, eso es transitorio. No, miren, un papayazo de estos para una empresa de sacar personas, empleados, no se lo da todos los días y se lo dio la pandemia. Y es que sacaron a mucha gente y cuando vuelvan a reemplazarlo dirán, ah, no, ya para la función que hacía fulanito vamos a contratar solo una persona y también tendrá que hacer la del otro fulanito. Eso es mientras se estabiliza la economía y así se queda, porque históricamente así ha pasado. Pero también la gente más pobre, que no tenía un trabajo, pues va a volver a ser más pobre. Con tantas limitaciones que mucha gente que vivía del día a día, pues no pudo vivir de ese día a día y prácticamente se está desnutriendo y está muriendo de hambre. ¿Mm? Es un problema de COVID ambientalmente impactante, ¿sí? Que es esa pobreza y marginalidad. Pero también nos está dejando otras cosas que son todavía peores, que es que seguimos con el consumismo igual a pesar de... Mire, me causó tanto impacto que hace 8 días en Europa abrieron varias tiendas comerciales. No les miento, era un túmulo de gente, cientos de personas haciendo fila, no respetando la distancia mínima, casi que pasando uno por encima del otro cuando abrieron las tiendas, exclusivamente para ir a comprar en esas grandes superficies. Y las grandes superficies estamos hablando de tiendas Zara, estamos hablando de tiendas de marca de ropa deportiva, eso eran unos túmulos. Ustedes pueden verlo por internet, pueden hacerle seguimiento a esas imágenes, a esos videos, ¿sí? El consumismo llegó a tal punto que la gente no ha cambiado el chip. Y yo lo que quiero es que miremos que estos son los dos grandes problemas. Escasa conciencia y mentes vacías, pero también escaso pensamiento crítico y reflexivo. O sea, creemos que somos todavía lo que somos. Si no aprendemos de esta experiencia para cambiar algo, que es nuestra conciencia, que es nuestro pensamiento y nuestra forma de ver el mundo, no estamos en nada. Digamos que tendríamos ahí un gran problema de cómo abordar la crisis, cómo abordar los momentos, ¿sí? Bien, otro elemento importante es que mientras los obreros, mientras la gente del popular, entonces llevamos la crisis a cuesta pesada, la gente que tiene los recursos lleva la crisis como estos globos de helio, ¿no? Nada pesados. Y también pasa que la avaricia, la pobreza económica y formativa lleva a que muchos se coman el mundo a pedazos mientras nosotros recibimos exclusivamente las migajas. ¿Mm? Esas son limitaciones de este momento actual, de esta crisis actual. Mire, es increíble que nuestros gobiernos, y voy a poner un ejemplo a la crisis ambiental, en esta crisis que llevamos de los 4 meses del COVID, han destinado cerca de 120 billones de pesos a atender parte de la crisis, pero en temas paliativos, no directos, ¿sí? Por ejemplo, se adecuaron UCIs, esos son temas directos, pero le hemos dado, por ejemplo, 40, o le vamos a dar 45 billones de pesos para salvar una empresa privada que es Avianca, cuando tenemos problemas de salud tremendamente, digamos, importantes, que no nos permitirían en ningún momento, ¿sí? Solventar la crisis a nivel de salud, pero también a nivel de educación. Miren, tenemos cerca del 40% de la población colombiana estudiantil sin una conexión buena o adecuada para este momento, ¿sí? No lo tenemos.
¿sí? No lo tenemos en este momento. Entonces, aquí en este momento se genera una crisis también por conectividad y problemas de educación. Bien, hasta ahí vamos. ¿Cómo van y cómo, si tienen alguna inquietud hasta este momento? Díganmelo. Los oigo. ¿No hay ninguna inquietud? ¿Seguimos? Y ahorita me preguntan. Vayan anotando las preguntas, ¿vale? Listo, sigamos. Entonces les decía, yo creo que ustedes, igual que todos los que nos están oyendo de las ONGs y mi hijo Alejo, deben de ser personas muy críticas, muy reflexivas, porque estos huecos que nos generan aquí en la mente, voy a decir algo que yo soy muy crítico frente a muchas cosas en Colombia. Si nosotros vemos televisión colombiana y nos ponemos a ver un programa como la novela después del mediodía porque llegamos del colegio, en nuestra mente va a quedar que nosotros vamos a salir de pobres cuando un rico se case con nosotros o una rica se case con nosotros. O que tenemos que robar, matar, enviar droga a otras partes, porque eso es lo que nos venden los medios de comunicación y eso no genera mentes creativas, ¿sí? Y por eso a veces es importante ver Discovery Channel, History, bueno, qué sé yo, Nat Geo, o ponerse a leer un libro, o ponerse a jugar con las matemáticas o con los rubos o los cubos de Rubik. Seguimos. ¿Qué nos deja de potencialidad? Esto sí me gusta. Vamos por lo bonito, por lo bueno. Miren, voy a comenzar por el mundo. Coyotes y lobos en plena ciudad, Estados Unidos. Un puma en el sur de los Estados Unidos, cerca a California. Unos cerdos salvajes en Asia, en China. Y esto es lo más maravilloso del mundo, que ojalá que hayan visto esta noticia. Después de 25 años de no verlo, en algunas zonas de Canadá aparece el famoso zorro de fuego. Es un zorro que es pelo rojizo muy fuerte, cara negra y parece que echara fuego por los ojos porque tiene unos ojos muy encendidos. 25 años después pueden ver zorros de fuego en Canadá, ¿sí? Y aparecen no solo en una ciudad, creo que es cerca de Vancouver, sino en múltiples ciudades de Canadá. Pero también sucedió en Colombia. Por ejemplo, en la costa Caribe, un gran grupo de delfines y ballenas se vieron en la costa del Caribe que hacía muchos años no se acercaban por la presión que sabemos de los turistas, de las lanchas, de una cantidad de cosas. En Bogotá, un zorro cangrejero, no, un zorro no, muchos zorros cangrejeros se han visto en las zonas de la ciudad cercanas a los cerros orientales de Bogotá. ¿Mm? Miren lo que pasó, una maravilla en Valledupar, que fue ver un oso mielero, ¿sí? Blanco, un oso mielero blanco, porque hay dos osos mieleros, también en los llanos hay otro, en un centro comercial, deambulando por todo lado, lo que fue captado por una cámara de un vigilante y una de las personas que se encontraban ahí. Pero miren, un pardalis, un tigre negro, un puma, en el Valle del Cauca, ¿sí? En un cañadulzal, ahí cerquita donde la gente antes se la pasaba todos los días cortando caña, todos los días haciendo cosas, ahí está una pantera, un puma. Miren, un oso de anteojos, nuestro oso andino, en Chinacota, norte de Santander, más de 20 años que en Chinacota no se veía un oso de anteojos. Esas son bondades que nos deja pero la pregunta es, con esas mentes vacías, y yo puse, especies recuperan espacios humanos vacíos, pero ahora esas mentes vacías, ¿será que van a decir, oiga, permitámosle unos días a que la naturaleza esté tranquila, no la presionemos, hagamos? No sé. Creo que con lo que se vio en Europa no hemos aprendido la lección y vamos a volver al mismo mundo que estábamos cuando esta pandemia pase. Miren lo bonito del mundo. Quiero comenzar por unas playas de cerca donde vive una amiga, las Playas Dulce en el Perú. Miren la cantidad de aves que llegaron a uno de los sectores y miren las playas como se ven de bonitas y el mar. España, 10 de las mejores playas se ven recuperadas y restablecidas. Miren esta belleza, Playa Blanca en Bolívar.
un lugar donde la presión hace que esta agua se vuelva casi gris. Miren cómo está. Playa Blanca, Boyacá. Miren esta playa cómo está de bonita. Esta es Playa Blanca en Boyacá, en el lago de Tota. Para los que no conocen, los invito a que conozcan este territorio tan bello. La Mona lo conoce porque allá fue a trabajar varias veces con los profesores de la parte de vegetal y animal a tomar muestras. Esta es nuestra Playa Blanca, es una playa en un lago altoandino, uno de los lagos más grandes de América, ¿no? Es Playa Blanca, y estas son las zonas de playas conservaditas en estos días porque no hay gente. Miren el Rodadero, esta es el agua gris casi negra que se ve en el Rodadero todos los días cuando hay turismo. Y mire ahora cómo se ve, azul verdosa, recuperó su color, su tranquilidad, su paz. Las playas del Chocó, miren, las aguas tranquilas, limpias, las playas limpias, despejadas. Nuquí recuperó parte de la fuerza del mar. Esas bondades y esas potencialidades nos está dejando esta enfermedad. ¿Qué pasa? El problema es cuando volvamos a la normalidad, entre comillas normalidad, porque creo que nada volverá a ser igual. ¿Sí? ¿Qué pasará? ¿Será que volvemos a impactar? ¿Será que nos volvemos más cuidadosos de estos lugares? Pues yo creo que en la costa están esperando que la gente vaya a pasear, así les contaminen sus playas, pero la gente necesita que la gente gaste mucha plata allá. Miren lo que pasó en el mundo con los bosques. La primavera europea, centroeuropea, perdón, norteamericana, la flor de Sakura en Japón y París floreció antes de tiempo. En casi todas las partes del mundo sucedió algo muy particular. Por la disminución de la contaminación, la primavera se adelantó varios días. Podemos decir que se adelantó casi 2 semanas la primavera en muchas partes del mundo. Eso quiere decir que comenzó a florecer y a disminuir el frío más rápido de lo normal. Tanto así que hoy en día en Estados Unidos pasaron prácticamente ya de la primavera al verano. Hoy en día están como en un verano, siendo que todavía no debe iniciar el verano debería iniciar prácticamente en un mes. Mire lo que pasa en los Andes colombianos. Esto es una foto de un amigo que trabaja en una reserva y la tomó, o sea, los caminos que utilizaba la gente ya no están tan despejados, sino la naturaleza en esos 4 meses recuperó. Los manglares de Colombia, tanto en el Pacífico como en el Caribe, recuperaron su forma, su esplendor, su agua. Y los llanos orientales, poco a poco, gracias a las lluvias de los últimos días, ha venido recuperando estas zonas de humedad que tiene. Sí, lo que nosotros llamamos los esteros en el llano, ¿sí? Acompañado de los morichales, en la alta y baja llanura. Entonces, tenemos grandes potencialidades gracias a que el COVID ha terminado de impactar un poco, digamos, ha mejorado, perdón, los impactos que los seres humanos han generado en el mundo. Yo paro aquí, no sin antes decirles que yo espero que me hagan muchas preguntas. Aquí en la última, en esta no, sino en la última presentación, tengo parte de mis datos, los voy a dejar ahí mientras voy respondiendo y ahorita la retiro. Son los datos de mis contactos, el contacto del celular, y si alguien necesita de pronto el WhatsApp, podemos ahorita pasarlo por vía telefónica. Entonces, mis queridos profesores, estudiantes, miembros de la comunidad, soy todo oídos. Pido la palabra. Bueno, la pregunta es, si el COVID-19 perdurara hasta finales del 2021, ¿cuál sería el impacto ambiental si solo se usaran tapabocas desechables? Bueno, gracias a Leo por la pregunta. Mira, hicieron un cálculo muy superficial de los residuos hospitalarios y ciudadanos que se generan con el COVID y se está hablando de 5.000 toneladas día. 5.000 toneladas es una cosa que ustedes no se imaginan en peso bruto de un material que casi no pesa. ¿Se pueden imaginar ustedes cuánto es eso en material desechable? Estamos hablando de mascarillas, guantes que no pesan mucho.
Entonces estamos hablando de 5.000 toneladas días sumadas por 365 días o 600 días que duraría prácticamente esta pandemia. Estamos hablando de una cantidad de materiales inimaginable que terminan en algún lado. Muchos terminarán en incineradores para material quirúrgico y médico, o sea, para material peligroso, como otros muchos terminarán en la calle, en los ríos y en los mares, como ya vimos las imágenes de lo que pasaba en grandes partes del mundo, pero también pasan en Colombia. Entonces el impacto es tremendo. Estamos hablando de casi, digamos, voy a poner en términos claros, eso es como sería casi una 10ª parte del relleno sanitario de Doña Juana. Hablando a nivel del mundo, ¿no? Una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta las limitaciones que nos trajo el COVID-19, que pues ya las vimos, y las potencialidades que nos está dejando, se tiene que decir que para que el mundo vaya mejorando cada día, tenemos que tener más pandemias para que la gente tome conciencia, y esto pues está dejando más limitaciones que potencialidades. David, gracias por la pregunta, pero parece ser que nosotros aprendemos a golpes los humanos, ¿no? O sea, deberíamos de tener una pandemia cada 5 años para que el mundo volviera a refrescarse. No, quizá lo peor que nos puede pasar a nosotros los seres humanos son las pandemias. Realmente las pandemias nunca cierran sus ciclos. La gripe española volvió a repetir 2 veces más con un bajo nivel de impacto, ¿sí? Ustedes se imaginan un COVID que mute. Realmente los virus mutan muy fácil porque el virus es ARN, no es ADN. Y es más fácil que se le incluyan moléculas al ARN que al ADN, ¿sí? Por sistemas de protección del mismo ADN. El ARN es más fácil que mute y cambie. Entonces, imagínense en unos años que llegara un COVID reforzado y que no funcionaran las vacunas que se crearon este año o que se van a crear este año y el otro año. Entonces, la mortalidad posiblemente es mayor, ¿sí? Aquí ha funcionado algo que yo creo que es lo que ha tenido muchas partes del mundo que no hemos tenido nosotros, los latinos, y que no tuvieron los italianos. Educación, formación, conciencia colectiva e individual. Al no tenerla, ¿sí? Pues miren lo que pasó en Italia. De la noche a la mañana, en menos de un mes, ¿sí? Tenían 80.000 personas contaminadas y más de 10.000 muertos. ¿Mm? Eso es parte de la formación que nosotros debemos de tener. A nosotros nos dicen, por favor no salgan, póngase una mascarilla, solo salga lo necesario. Y uno va a las calles en los primeros días y salía a todo el mundo, como Pedro por su casa. Y ahorita que autorizaron a otros renglones de la economía y profesionales a salir, pues está saliendo la gente. Incluso hay gente que está saliendo sin tener trabajo. Pues la disculpa es, voy a buscar trabajo. Pero saben que en épocas de pandemia no le van a dar trabajo. A menos que sea un ingeniero de sistemas que para atender todos estos, que sea un médico, que sea una enfermera, posiblemente tenga la posibilidad de trabajar. Es eso, más la formación y la educación. Nosotros lo que necesitamos de tener en nuestra formación diaria, permanente, desde la familia, desde el preescolar, la primaria y la secundaria, es una educación ambiental tremendamente fuerte que nos haga ser más conscientes de lo que nuestra relación como seres humanos con el mundo. Gracias por la pregunta, David. ¿Qué causa que la primavera hacia adelante? O sea, ¿por qué? ¿Qué causa eso con la contaminación? Maía, ¿cierto? Sí, ¿Sí? señor. Maía, mira, hace poco estaba leyendo, a mí me gusta tener charlas por eso, porque me obligan a leer cosas nuevas. Estuve leyendo para el principio de esta semana una charla que tuve. ¿Por qué se adelanta la primavera? Resulta que el cambio tan abrupto de la contaminación que traíamos y bajarla a los niveles que estamos hoy, ¿sí? Generó un gran impacto a nivel global. Mire, tanto así que hoy en día 10% del hueco que teníamos en la capa de ozono se cerró. Y vamos cerca a un 14% del cierre de ese hueco a esta fecha, que son menos de 4 meses de
aislamiento, porque realmente lo que tenemos que hablar es del aislamiento. Entonces, al clima generar una estabilidad diferente, digamos, menos radiación, menos cambio de los abrupto del clima, lo que hizo fue que el aire se saneó una cantidad de cosas. Entonces aceleró unos patrones bioquímicos que hay en el aire, que hay en la naturaleza, y esos patrones bioquímicos lo que hicieron fue lanzarle una alerta a la naturaleza, decirle, ya hay los elementos para que usted brote y genere frutos. Esa es la primavera, ¿no? En los países que tienen estaciones. En el caso del sur, en este momento lo que se adelantó fue el otoño, ¿sí? Entonces, se adelantó el otoño y se adelantó la primavera. Se adelantó la caída de las hojas, la caducidad de las hojas, pero también se adelantó la florescencia de las hojas y la generación de frutos, y eso trae nueva vida silvestre, trae nuevas posibilidades de alimento, bueno, una cantidad de cosas. Fue por esa carga bioquímica de la tierra, por ese despertar, digamos, de esos materiales que no estaban antes, porque la tierra y las plantas detectaban que había mucha contaminación, mucho CO2, entonces se demoraba en salir incluso la primavera. Pero hoy en día, gracias a esas situaciones de pérdida de contaminantes, se aceleró. Gracias por la pregunta. Profe, yo estuve leyendo que, pues gracias a todo esto de la pandemia, se disminuyó en un 6% a nivel mundial las emisiones de dióxido de carbono. Como lo hemos visto, pues como usted nos comentó ahorita, la capa de ozono se empezó a cerrar, la naturaleza, los mares, en Venecia ya todo, por decirlo así, el agua estaba muy limpia. Llegué a darse un caso muy extremo de que como ya estamos viendo que todos estamos volviendo como una vida. Ya, una vida normal, hasta ahí te vimos. Las empresas están volviendo como a retomar su vida, por decirlo así como era antes. Este cambio tan bruto que puede ocasionar el volver todo a la normalidad, todo como a volver a resurgir, ¿qué puede ocasionar esta vez en el medio ambiente? ¿Unas repercusiones más grandes o...? Sí, gracias Luis por la pregunta. Mira, se hicieron unos análisis por continente. Asia logró más del 12% de disminución de la contaminación. Claro, es que es el país uno de los países que más contamina. Nosotros logramos tasas del 18% de mejoramiento en la calidad del agua, del aire. Con solo decirle, nosotros tenemos una zona industrial aquí, que es la zona industrial de Sogamoso-Nopsa, mejoró en un 16%, solo esa zona, en un mes, en el primer mes. Países como nosotros que no contaminamos, logramos más tasas más altas. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos no paró del 100%. Y Estados Unidos es el segundo país más contaminante del mundo. Y también es el que consume más recursos energéticos en el mundo, por encima de China. ¿Sí? Entonces, digamos que el balance y la sumatoria puede ser en el mundo a nivel global un 8%. Pero, ¿qué sucede, digamos, con las transiciones tan abruptas? Primero, ustedes pueden darse cuenta, y me ha pasado a mí, que soy una persona que tengo un problema de rinitis alérgica. No tengo gripas, no he tenido rinitis. ¿Sí? Llevo desde que comenzó el año hasta ahorita, no he tenido ni medio asomo de gripa. No he tenido rinitis. Yo creo que ya me doy cuenta que no es ni siquiera gripa, es una rinitis que se me vuelve muy alérgica cuando suben los picos de humedad. Entonces, yo me siento bien, los pulmones súper bien, estoy haciendo ejercicio, entonces uno se siente muy bien y nos damos cuenta que la mayoría de personas posiblemente estén en el mismo momento. ¿Qué pasa cuando hay un cambio abrupto nuevamente a problemas de contaminación? Pasa lo que pasó en la ola del verano de hace casi 10 años, que fue que aumentaron las tasas de enfermedades respiratorias agudas muy, digamos, abruptamente, y que generó un colapso también en el sistema de salud. No sé si ustedes recordarán, bueno, ustedes no recuerdan muchos porque son chiquitos, pero hace 10 años, ¿sí? Hubo un problema de cambio climático de un verano muy fuerte a un invierno demasiado fuerte en las dos partes del mundo. ¿Y qué sucedió? Nosotros tuvimos aquí en Colombia muertes de niños por enfermedades respiratorias agudas, ¿sí? Eso es lo que puede pasar cuando hay un cambio abrupto, o sea, que vuelva a nivel de contaminación. ¿Qué pasa? Nuestros pulmones están limpios. Lo limpiamos en estos meses, salimos a la calle y vuelve la normalidad, pues entonces nuestros pulmones reciben de un momento a otro un impacto y una cantidad de material particulado, de gases contaminantes, de manera abrupta, y pues por ende nos vamos a enfermar un poco más rápido. ¿Qué hay que hacer?
Yo diría que así haya o no haya, hay que seguir saliendo con mascarillas un tiempo a la calle para que el impacto de esos gases no nos den tan fuerte y que no nos afecte de una manera sustancial. Y no estamos hablando sobre la vida humana, los animales también sufren. Yo no sé si ustedes han visto alguno de los reportes últimos en donde a animales se les ha detectado gran cantidad de particulado en los pulmones después de que ellos han muerto, se les ha hecho lo que se llama una necropsia y se les ha encontrado material particulado en sus pulmones. Quiere decir que ellos también sufren contaminación, como nosotros. Entonces, toda la naturaleza sufre. Y los únicos que sirven para quitarnos toda esta contaminación son los bosques. ¿Sí? No porque sean el pulmón del mundo, sino porque ellos captan el carbono, lo meten dentro de sus células en forma de tejido, o sea, lo que se llama la celulosa, y hace que crezca el árbol, ¿sí? Y entonces nos quitan ese material particular de carbono que hay en el medio. Si nosotros no estamos talando bosques en la Amazonía y en los Andes y en muchos lugares, pues estamos perdiendo la capacidad de que la naturaleza nos ayude a capturar el carbono, ¿sí? Eso puede estar pasando en unos meses si volvemos a la normalidad tan abruptamente como creemos. Gracias por la pregunta, Luis. Una pregunta. Creo que, don Carlos, su merced si le baja un poquito al volumen de su celular o del computador, lo oímos mejor. Ya, profe, le estoy bajando. ¿Listo? Profe, pues, primeramente, felicitarlo por esta disertación tan interesante, tan amena, tan clara, ¿no es cierto? Un lenguaje que todos entendemos, que los chicos están captando. Darle gracias a usted por esta valiosa y oportuna conferencia. Darle gracias también a los directivos de la institución, Colegio Cooperativo Andino Villavicencio, por haberme invitado a participar. Darle gracias a la licenciada Zoraida. Ya hemos trabajado ambientalmente unas cositas, pues de ahí que nos conocemos desde el colegio donde ella laboraba anteriormente. Pues antes que pregunta, pues yo quisiera hacer como una recomendación. Yo sugeriría que, eso ya es con los directivos del colegio, una charla con todos los docentes, todos los de todas las áreas, para trabajar aquello de la transversabilidad, pero que hagamos énfasis en los chicos desde preescolar, primaria, para trabajar todo lo que es educación ambiental para la sostenibilidad, que es muy interesante, que no sea solamente para hacer las acciones que hacemos cuando se celebran estas fechas tan interesantes como la de hoy, que no pudimos trabajar en campo, pero igualmente para que vayamos inculcando en los niños. Yo siempre he dicho, nosotros ya estamos de salida, tenemos que dejarle un mejor planeta a nuestros nietos, a nuestras personas amigas que vienen detrás de nosotros, y pues de ahí es mi preocupación. Yo pertenezco al Grupo Educativo Ambiental Sembradores de Vida, lo fundamos hace 7 años, empezamos 4 colegios, hoy en día son 15 colegios entre públicos y privados, y trabajamos con 14 instituciones que las llamamos aliadas, por Macarena, Medio Ambiente del departamento y del municipio, Agrícola del Llano, el Gremio Cooperativo en Confecollano, Fundación Ecoángel, Policía Nacional, Parque Nacional, en fin, me quedaría corto, ¿no es cierto? Y con ellos hemos hecho una buena labor a lo largo de los 7 años trabajando continuamente. Pues ahorita nos ha tocado trabajar de manera virtual, nos hemos reunido virtualmente y no hemos decaído en nuestra serie de reuniones que realizamos desde hace 7 años mensualmente. Entonces, yo dejo esa inquietud para los directivos del colegio, de pronto programar la charla que les he propuesto. Gracias, profesor Pacho, muy amable y muy interesante su disertación. Don Carlos, muy amable usted. Don Carlos, permítame un segundo. Quiero comentarles a todos los invitados que el colegio en este momento está haciendo actividades paralelas a esto sobre el medio ambiente. Los grupos de medio ambiente que tenemos acá, ellos efectuaron unos trabajos donde en unos videos programaron el día de hoy
y desde primaria estamos haciendo una labor reforzando lo que nos pide el profesor Carlos. O sea, sí hay una transversalidad y estamos muy pendientes. Es más, esta charla, después de que la terminemos, la vamos a subir a nuestra página en YouTube para que los muchachos ingresen y hacemos actividades con todos. Tan pronto terminemos, la profesora Zoraida y yo vamos a ingresar curso por curso para socializar el medio ambiente. Entonces, don Carlos, sí estamos conectados transversalmente y gracias por el aporte de verdad, pero pues sí lo estamos haciendo para que vea que estamos en sinergia con esta actividad más con el medio ambiente. Sí, Ok, profe, esa es la idea, ¿no es cierto? Que nos retroalimentemos entre todos, que cada charla, que cada conferencia, que cada encuentro saquemos siempre cosas positivas y pensando en el planeta, ¿no es cierto? Porque mire, yo quiero agregar, por ejemplo, lo que agregaba, lo que anotaban los estudiantes ahorita. Bueno, supongamos, pasó lo de la pandemia, pasó lo del COVID y volvemos otra vez, ¿no es cierto? Pues ojalá nos quedara algo de educación, ojalá cambiáramos, como se dice, el chip y tratemos de no volver a caer en los mismos errores, pero eso depende de todos nosotros, ¿no es cierto? Y más de la parte docente, pues que nos inculque. Yo sé que es difícil, pero si educamos y especialmente a los chicos que están iniciando en preescolar, yo sé que vamos a lograr que la materia cambie poco a poco. Gracias. No sé, don Carlos, gracias por su aporte. Yo quería hacer un aporte ahí y es que creo que es importante tener en cuenta que la interdisciplina y la transversalidad van de la mano. Don Carlos decía algo muy interesante y es que a veces hacemos ejercicios de acercamiento interdisciplinario, pero no transversalizamos el tema. Lo importante sería poder transversalizar el tema para volverlo una constante de análisis en nuestras actividades. Y eso quiere decir que nosotros podamos estar abordando una problemática cercana a la institución o a Villavicencio que tuviera el trabajo de todas las áreas de conocimiento pensándose en la problemática y cómo buscar alternativas de solución a la misma. Mire, yo hice un trabajo muy bonito con unos estudiantes de la especialización en gestión ambiental de la Unillanos, que eran habitantes de Villavicencio, con el humedal del Maizaro, creo que lo llaman así, y se hicieron unos trabajos muy interesantes, y hubo trabajo con la comunidad, acercamiento, y creo yo que la escuela al acercarse permitió hacer un trabajo interdisciplinario. De la misma manera, trabajamos con una tesis de maestría, de la maestría en Unillanos, en la que se estaba promoviendo mejorar las condiciones ambientales a través del mejoramiento del tránsito en Villavicencio. O sea, hay temas que son recurrentes, pero la escuela, si no se vincula a analizarlos desde las diferentes áreas, pues ahí digamos que posiblemente hay un acercamiento a la transversalidad de la interdisciplina, pero si los toma como objeto de estudio para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para la matemática, para las tecnologías, para absolutamente todo, habrá la posibilidad de hacer análisis más complejos que permitan, como dice don Carlos, hacer transversalidad e interdisciplinaridad verdadera. No sé si hay alguna otra pregunta, ustedes dirán. Yo estoy toda materia disponible para ustedes. Minutos más. Chicos, Es que tenía una... Profe, digamos, en otros países, como nos contó, los desechos médicos se incineran o a cierta temperatura, pero aquí en Colombia no sería el proceso de desechos médicos que usan los médicos. Aquí en Colombia, ¿cómo se desharían de eso? Daniel, si te entendí bien, de pronto lo que quieres preguntar es ¿qué pasa con los demás desechos médicos en el país? ¿Cómo se desechan? Sí, ¿Sí? Sí, es okay. Los que contienen coronavirus y todo eso. Sí, todos los materiales desde hace 12 años que está la normatividad, si es 2008, si no estoy mal, hay un tratamiento especial para todo lo que sean materiales, productos de laboratorios biológicos, químicos y médicos. Todo eso, yo creo que ustedes han oído hablar de las famosas bolsas de separación de la basura, que la verde, que la gris, que la negra, que la blanca.
Hay una bolsa que se llama la bolsa roja y la caneca roja. ¿Sí? Esos son materiales que tienen componentes biológicos o químicos, ¿sí? Que tienen dos procesos. Los químicos pasan a unos procesos que se llaman de inactivación y recuperación a través de precisamente de ejercicios químicos. Los inactivan, cuando por ejemplo se han hecho mezclas de ácidos con otras cosas, pasan a un proceso de inactivación y esos procesos de inactivación luego hacen procesos de recuperación de material. Es muy difícil en la química porque normalmente se recupera partículas y elementos muy bajos. Y en los temas de material biológico y médico, siempre es obligatorio hacer un tratamiento que se llama esterilización por calor excesivo, que es básicamente cremación del material, todo lo que se produce, incluyendo jeringas, incluyendo cánulas de plástico, incluyendo los trajes quirúrgicos, las mascarillas, todo eso van a un proceso de incineración. ¿Cómo son esos procesos de incineración? Los conozco muy de cerca aquí porque la cementera Holcim los tiene. Son hornos que alcanzan temperaturas muy altas, ¿sí? El material particulado prácticamente queda en cenizas y en micropartículas, y cuando sale el material hay unos filtros de columna, que es una tela muy delgada, en donde sale el aire y queda atrapada las partículas, ¿sí? Esas partículas, ¿qué es? Cenizas, básicamente ceniza, y es, haga de cuenta, como una tela. Esa tela, después de un tiempo de uso, no sé si son de meses o de semestres, la desmontan, hacen un entierro como en un relleno, y el material ceniza vuelve a recuperarse y a descomponerse, y vuelven y montan otro filtro de eso igual o similar. En Colombia hay varios incineradores que tienen filtros tanto de aire así, como unos filtros que se llaman por proceso húmedo. Las columnas de aire pasan por humedad, por unos elementos especiales, atrapa las partículas y solo sale el material ya en forma de aire, ¿sí? Pero eso es obligatorio ya por norma. Incluso en los laboratorios de los colegios deberían de tener un material separado y solicitar a la Secretaría de Salud que recoja ese material en caso de que todavía se trabaje con muestras biológicas o muestras reales, digamos, en laboratorios. Gracias por la pregunta. Daniel. Profe, otra pregunta. Dígame, David. Pues su merced nos dijo que el coronavirus, bueno, el COVID-19, fue creada, ¿no? O sea, en un laboratorio. ¿Por qué los medios de comunicación no dicen esto y solo están diciendo que fue de forma zoonótica mediante un murciélago en Wuhan? ¿Y Sí. por qué está siendo así, porque está siendo hiperinflada? O sea, está siendo hiperinflada porque no están dando a conocer la realidad de que se creó en un laboratorio. Porque si fuera así, quedaría mal la química porque pues falló sus pruebas. Y porque Sí. no nos están diciendo la verdad de cómo se creó. Gracias. Bueno, voy a poner en perspectiva las dos versiones. La primera versión es la del murciélago de Wuhan, que se lo comieron y pasó. Voy a decir algo que sucede mucho y demasiado en la cocina estéril. La cocina de los chinos es de alto fuego y normalmente es de mucho frito. No sé si han visto los materiales que ellos preparan. Cogen unos palillos de carnes de culebra, no sé qué, y los meten en aceite hirviendo, los sacan y la gente se lo come, ¿sí? Las sopas y las comidas de Wuhan no son diferentes. Con el solo hecho de haber pasado a temperaturas superiores a los 45-50 grados, la proteína se desnaturaliza. Que la base del ARN es una proteína, una cadena de proteínas. Se desnaturaliza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el virus muere. Que ¿sí? quede esterilizado. Queda esterilizado. Entonces, por eso hay mucha... No, la otra gente está diciendo, no, lo que pasa es que hay gente que se lo come crudo. Mentira, un murciélago no se come crudo. ¿Sí? Es más, ¿sabe cuáles son los alimentos que se comen crudo en China y en Oriente? Los de mar, porque ellos saben que vienen altamente estériles. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está la otra teoría? Porque dos personas muy estudiosas de los virus ya reconocían el SARS, que es el virus inicial. El SARS es un COVID, ¿sí? Es un COVID del año 2000.
2002. Entonces, el SARS y el COVID son muy similares y encontraron unas cadenas adicionadas en este COVID muy diferentes, ¿sí?, a las que puede traer un murciélago. Entonces ellos dijeron, oiga, ¿qué está pasando? Es más, ustedes pueden buscar en internet, porque yo sé que ustedes son aficionadísimos al internet y pueden buscar los escritos que han sacado ya 7 publicaciones de diferentes países sobre que el COVID es un virus de laboratorio. Dice, hay un teórico que tiene toda la cadena del COVID, dice que fue un SARS traído de Canadá en un proyecto que tienen con Estados Unidos, lo llevaron a China, allá hicieron las adecuaciones y las modelaciones y se salió de las manos en el laboratorio de Wuhan, en donde estaba trabajando. ¿Sí? Es muy válida, es muy válida. ¿Y por qué digo que hubo hiperinflación sobre el COVID? Voy a poner un ejemplo cortico de hace un mes. Resulta que en Hungría aprovecharon el COVID y decretaron que el mandatario de Hungría tiene poderes por encima del Parlamento húngaro y que él puede durar más tiempo el necesario si es por la crisis de la pandemia. ¿Qué es eso? Una dictadura en Europa, en Hungría. O sea, se aprovechan de la pandemia para generar leyes. Mire, en Colombia, nomás yo le estaba contando el ejemplo de algunas cosas que están pasando, pero en Colombia se han generado contratos sin que nadie haga observaciones con centros de salud médico de primera, segunda, tercera y cuarta categoría. ¿Sí? Ah, que vamos a comprar camillas nuevas, una camilla que vale, pues no sé, 200.000 pesos, están cobrándola en 800.000 pesos. Eso es aprovecharse del COVID. Están hiperinflándolo para poder hacer muchas cosas que no se deberían de hacer. Y en el tema ambiental, que estamos hablando de que el tema ambiental, lo económico, lo político, todo absolutamente, se aprovechan de muchas cosas. Entonces, firman tratados como que nosotros podemos importar material biológico de Estados Unidos. Autorizaron importar papa porque es que no había papa en el territorio. Y eso es una mentira. Nosotros ahorita tenemos súper cosecha de papa, tanta tenemos que está como a 350 pesos la libra directamente en el campesino. ¿Sí? Entonces se aprovechan de eso. Corabastos está cerrado por problemas de pandemia. Y entonces, ¿qué pasa con los productos de la canasta familiar? Se eleva el precio. Inmediatamente. ¿Sí ven? Esos son los aprovechamientos que la gente hace de una crisis. A ustedes les pasó y a mí me pasó. La primera semana fui a comprar una mascarilla y me están cobrando por una desechable 3.500 pesos cuando vale como 800 pesos. Pero aparte de eso, una hecha de tela quirúrgica, eso me la están cobrando en 10.000 pesos, cuando normalmente vale 3.000 o 2.500 pesos. ¿Sí? Eso es lo que la gente ha utilizado, y nosotros lo estamos hablando en el día a día de las cosas que compramos por allí en la tienda. Imagínense lo que compra una nación para atender una pandemia, que son billones de pesos. ¿Sí? Colombia ha invertido en este momento casi la mitad del presupuesto nacional con préstamos y otra cantidad de cosas en atender el COVID y no vemos los resultados. No hay camas nuevas, no hay salas nuevas, no hay atención, mucha gente está muriendo de hambre. ¿Sí? Es más por eso que digo yo que se ha aprovechado del COVID para hacer otras cosas a la par, ¿sí?, que afectan a la ciudadanía. Bien. Licenciada Zoraida. Aprovechen, pregunten que se nos va a ir el conferencista. Licenciada Zoraida, quiero dar una recomendación. Señor. Retomando lo que nos explicó el profesor Néstor Adolfo sobre lo que nos presentó respecto a los animalitos que están volviendo a su entorno natural, de la cual los hemos desalojado, ¿cierto? Yo quiero hacerles una invitación muy especial a todos para que ingresen a la internet y busquen www.tierramagica.co. Ahí esa es la página del periódico ambiental y cultural Tierra Mágica. En ese periódico sacan artículos míos, me los suben ahí. Este mes, en la página 5, en la edición número 191, hay un artículo que yo
titulé "Y la naturaleza erguida sonríe". Y la mayoría de ejemplos que colocó el doctor Néstor Adolfo están ahí, están ahí. Yo los invito para que entren ahí, lo lean y los chicos pues también saquen conclusiones, ¿no es cierto? Saquen conclusiones que esto es muy interesante. Y yo vuelvo a la pregunta, ¿y cuando pase esto qué? Gracias, muy amable. Listo, Carlos, muchas gracias por la invitación y claro que sí, haremos la tarea, la socializaremos en nuestras clases con los estudiantes de nuestra modalidad y pues también lo difundiremos a través de ellos. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada, muy amable. No sé si mis estudiantes tienen alguna otra pregunta para el profe Néstor Pachón. Profe, yo tengo una. A ver, adelante, Pedro. Según lo que nos cuenta, en la última pandemia se ha visto buenos resultados en el tema del medio ambiente. Según esto, ¿en cada pandemia surgen los mismos resultados o depende de cómo sea? Y si dan los mismos resultados, daría a entender que cada pandemia es beneficiaria para el medio ambiente más que lo que se hace en la vida común o lo que se hacía antes. Gracias, Sebastián. Sí, cada pandemia tiene una oportunidad. Mire, las pandemias, esta que llevamos 4 meses y medio, no es nada porque las otras pandemias han durado años, 2 años. Duró básicamente la pandemia de la gripe española y prácticamente murió mucha gente, pero también detuvo la economía de muchos lugares. La gente salía con unas tapabocas muy chistosos que se llaman pico de cuervo, unas cosas que parecían unos conos en la boca, y se comenzó a convertir en una constante que la gente dejara y disminuyera su carga de trabajo. Hay una ventaja que no toqué, porque pues eso digamos que es un tema que hemos discutido mucho en las ciencias sociales, y es que se ralentizó el mundo y ralentizamos nuestro mundo. Quiere decir que detuvimos un poco ese afán que teníamos de estar produciendo, trabajando, yendo, viniendo, y bajamos el ritmo. Al bajar el ritmo también la misma naturaleza maneja bioenergías que se transmiten de un lado al otro. La naturaleza nos transmite a nosotros energías y nosotros se las transmitimos a ella. Al ralentizar el mundo, esas energías que fluyen en la Tierra se volvieron mucho más, digamos, acordes, se llaman así, acordes, porque no había tanto impacto, tanta contaminación, tanto ruido. Entonces, claro, genera un cambio. Estamos viendo un cambio de 4 meses. Voy a poner un ejemplo. Esta pandemia dure 2 años. El sistema productivo actual no aguantaría. Porque la gente, mire lo que está pasando el presidente de los Estados Unidos, dice, por favor salgan rápido a producir que la economía se nos va a caer. Y como él es un presidente, él no quiere que su economía se caiga. Igual que el presidente de aquí, el presidente Bolsonaro de Brasil, quieren que ya comencemos a trabajar mientras otra gente está diciendo en el mundo, oiga, hagamos despacito. Yo tengo un gran profesor amigo que se llama Juan Neira, un economista de la universidad de aquí de la UPTS, que él habla de el decrecimiento de la economía, ¿sí? Y es una teoría económica y ambiental muy importante, se llama el decrecimiento o crecimiento cero, y eso es posiblemente lo que pueda pasar si esto dura 1 o 2 años, que el decrecimiento del crecimiento cero va a existir. Pero eso también a nivel ambiental es muy importante porque ya no tenemos afán de tener 1000 carros en un stock parqueados esperando a ver quién los vende, sino tenemos la necesidad de tener 1 o 2 a ver quién los compra. Es diferente, ¿sí? Eso es una cosa muy diferente. O no tenemos la necesidad de acumular una cantidad de materia prima para una producción, sino tenemos stock más bajos. Un poco la visión del toyotismo de Toyota cuando hizo su modelo de producción a baja escala con stock mínimos, en el cual no generaba un impacto ambiental porque no había reservas acumuladas, ¿sí? Entonces, claro, puede ser que esta pandemia nos lleve a ralentizar el mundo y ojalá, porque es que nosotros andamos acelerados todo el tiempo en el mundo, que ustedes tienen que estudiar, que ustedes tienen que producir, que ustedes tienen que salir rápido, que llega el otro año y ya hay que iniciar a ponerse el uniforme. Esa acelerada que nosotros generamos ha servido para que el mundo baje sus niveles de estrés, baje un poco y se calme. Eso nos ha servido a todos, créanme, a mí yo también, yo me siento rejuvenecido como unos 10 años. ¿Sí? Ya estoy en los 48, ya uno se siente mucho más joven en la medida en que se ralentiza.
Y eso sirve también para la tranquilidad mental, física y demás, ¿sí? Entonces, yo creo que trae cosas buenas, malas, pero el tema de que dure mucho tiempo es que las economías posiblemente van a entrar en unas crisis y posiblemente esas economías han sido un invento nuestro. Nosotros hemos empujado a que se produzcan 1 millón de zapatillas cuando solo hay 100.000 compradores, para que haya 900.000 zapatillas dispuestas para que alguien llegue a comprarlas. O para que alguien diga, me gustaban las rojas, me compro las verdes. ¿Sí? Digamos que eso es parte de lo que tenemos que pensarnos de aquí en adelante. Claro está, si la conciencia alcanzó para que estas personas se piensen nuevos modelos en el mundo. Hace poquito estaba viendo el documento que nos sugirió don Carlos, muy bonita la edición de Tierra Mágica. Estaba viendo un documento de un experto internacional que fue consultor de la ONU y de muchos países en términos de economía, y dijo algo muy poderoso. Dijo, el capitalismo ha demostrado ante la pandemia que es un fracaso de la economía, que debe ser economías más redistributivas, más circulares, menos impactantes. Eso dice mucho de uno de los expertos mundiales de la economía, ¿sí? Entonces, hay que pensarlo. Tenemos que mirarlo de otra manera. Yo soy de los que pienso que uno debe de producir y consumir lo que necesita, únicamente. ¿Sí? Gracias por la pregunta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Rosado. Rosado, ¿no tienes una pregunta? Leguizamón, Pavón, Mesa, Silva, ¿todo claro? Rey, Medina Bastidas. Ante los métodos de contagio del coronavirus solo se puede infectar a través de, digamos, vías respiratorias, oídos, ojos y la boca, ¿cierto? Sí. ¿El COVID? ¿Hablas del COVID? Sí, señor. Sí, o sea, ya hay teorías más avanzadas que dicen que las lágrimas y las transfusiones, pues claro, lógico, si el virus está en la sangre tiene que dejarlo. Que las lágrimas pueden ser un elemento de traspaso. Biológicamente creo que yo diría que todo lo que genera humedad en el cuerpo humano es posible que transmita el virus, porque los virus realmente utilizan la humedad para ser un transmisor. Y por eso decían que en ciertas superficies no duraba mucho tiempo, pero se dan cuenta que en el metal dura hasta 8 días. ¿Sí? En algunas superficies, desde que no se caliente mucho la superficie, dura hasta 8 días. Entonces, realmente esto es una enfermedad que se transmite por muchos lados y no es la única, son muchas. La gripe común, ¿sí? La gripe común, usted con que le dé la mano con una persona que tenga gripe y ella ya tosido, estornuda en la mano, así sea 1 hora antes, es transmitible el virus. Sí, o sea, son muchos virus los que transmiten de la mano. Gracias por la pregunta, Daniel. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, porfa, Sofi. ¿Quién es? ¿Por qué cree usted que se le ha dado más importancia al COVID frente a otros virus como la malaria? ¿Cree que esto hace parte de una estrategia económica o política? Realmente yo sí creo eso y lo creemos varios ambientalistas que hemos discutido el tema. Es una estrategia económica y política para que muchos países hagan lo que están haciendo y es gastar excesivamente sus recursos atendiendo otras cosas, atendiendo a la empresa privada, la banca, otras cosas, y eso mismo lo manifestó en algún momento descaradamente el presidente Trump de los Estados Unidos, ¿sí? Y lo dijo otra persona, necesitamos reactivar la economía porque es más importante la economía que la salud pública. Imagínense, más importante la economía que una pandemia. Y claro, lo han inflado es porque se necesita que haya movimientos de economía en sectores que tradicionalmente no la habían, ¿sí? Entonces, la malaria ha generado más muertos al día de hoy, en los últimos 5 años, sí, que lo que ha generado el COVID. Pero como la gente toma las cifras del momento, de los 4 meses que llevamos, hasta yo duré un tiempo muy pendiente, ya va 1 millón de personas en el mundo, no sé cuántos muertos, sí me preocupa, y me puse a analizar los datos gracias a un amigo que me envió algo que se llama Datagraphic, que es una vaina que se va moviendo en tiempo real, y demostraba que hoy en el mundo mueren más personas de malaria y de infartos cardíacos en el mundo que el mismo COVID.
¿sí? Es más, mueren personas por hipertensión, sobrepeso y problemas cardíacos en el mundo que el mismo COVID y la misma malaria, ¿sí? Buenos días, profesor Néstor. Sí, pero es que la diferencia con la malaria es que la malaria se transmite por la picadura de un mosquito, de la mordedura y todo esto, y el COVID se transmite ya por incluso cuánto puede durar sobre una superficie, sobre una camisa, sobre un espacio en el que la persona conviva. Es muchísimo más mortífero de esa forma, que por lo menos lo que decían del dengue, que empezó aquí en Colombia, que empezaron con que muchas personas hoy en día tienen como que, ay no, yo puedo salir, yo puedo hacer, yo puedo tal cosa, porque es pequeñito, porque el COVID tal cosa, porque es una mentira, porque estamos mintiendo, pero entonces el dengue se transmite y ya incluso hay el control, y han habido campañas durante años, yo creo que desde que estaba en cuarto de primaria están controlando el dengue en Colombia, siempre en las mismas estaciones, en las estaciones de calor, pero el COVID-19 no se transmite igual. Entonces ahí está esa persuasión de que no es lo mismo, sí pueden matar muchas personas más, puede haber las cifras de muchas más personas muertas, pero no es la misma transmisión. Creo que ahí está la... No, estamos de acuerdo, la transmisión no es la misma, pero son enfermedades clínicamente más complejas que el mismo COVID. Sí, la malaria, ojo, el dengue es muy diferente a la malaria, ¿no? Son dos, ¿aló? Sí, claro, son diferentes. Sí. No, es que sentí que como que nos apagamos, todos quedaron congelados, ¿no? Bien. Entonces, el dengue es muy diferente a la malaria y el dengue genera menos muertes que la malaria. Es que la malaria en el mundo, si tú miras el informe, ¿aló? ¿Me oyen? Sí, señor, sí lo escuchamos. Ok, es que siempre que está cayendo. Entonces, te estaba diciendo, la malaria en el mundo tiene más número de infectados que todas las enfermedades, digamos, que hay en el resto del mundo por otros síndromes, otros fenómenos, ¿sí? Pero imagínate tú que el impacto es del momento y se ha dedicado tanto recurso y la pregunta es, ¿por qué en el año 2018 y 2019 que fueron tan fuertes en la malaria no se dedicaron los miles de millones de dólares en atender estas enfermedades? Que son igualmente peligrosas. Nosotros, que estamos en el Ecuador, tenemos más posibilidades de adquirir malaria y dengue que COVID. Sí, ahí hay una respuesta incluso epidemiológica. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un epidemiólogo muy reconocido a nivel mundial, y hoy incluso hay en la UPTC un debate con una de las epidemiólogas, digamos, más fuertes que ha trabajado este tema, es formada en el Reino Unido, pero trabaja en Colombia, el Instituto Nacional de Salud, y ellos van a tener un debate precisamente sobre este tema. Y es eso, es que las enfermedades de salud pública que hay son igual o quizás más fuertes que el mismo COVID, pero no le hemos prestado la misma atención. ¿Por qué? Porque tendríamos que dedicarle mucha plata por mucho tiempo a investigación y esa cosa. En cambio, en esta es una atención, no es investigación, y que estamos haciendo atención de un fenómeno. En la malaria podemos haber hecho mucha investigación sobre muchos temas, dengue, malaria, incluso lo que yo hablaba ahorita de la obesidad y el tema de morbilidad por ataques cardíacos e hipertensión, ¿sí? En el mundo. Y no lo atacamos. ¿Ves? Entonces es un tema de salud pública. ¿Por qué ahorita es importante? Miren las cifras del gasto público este año en COVID. Miren las cifras. Es un tema de un gasto exacerbado en ese tema, con precios exacerbados. ¿Sí? Yo no le agradecí. Gracias, Sofía, por la pregunta, y María Fernanda también por la intervención y la pregunta, porque creo que igual todo es factible del debate. Bueno, yo les agradezco mucho. Anita, Mona, un abrazo gigante aquí desde tu tierrita. Me complace mucho el que me hayas vuelto a contactar y que está para estos espacios académicos. Profe John Alexander, muy amable también. Al colegio, a los estudiantes, muy juiciosos, los vi atentos tomando nota. Si todavía está lejito mi hijo ahí, gracias a Dios por verte conectado. Te amo mucho. A don Carlos, y varias ONGs por ahí en el sistema. Gracias, don Carlos Mauricio. Estaré mirando Tierra Mágica en este momento, me voy a dedicar a mirarlo
que tengo unos 15 minuticos de descanso mientras comienza otra charla, a la cual no voy a ser ponente, pero sí quiero oírla. Estaremos leyendo el periódico, que es una construcción regional, me parece muy interesante, y veo que hay varias instituciones participando y patrocinando estas publicaciones. Entonces les agradezco mucho, un abrazo cordial aquí desde las frías tierras de Tunja. Espero por ahí en agosto, si ha pasado el COVID, ir a dictar unas 3 sesiones, 3 módulos a 3 fines de semana a Villavicencio, a la Unillanos. Vamos a ver si nos permiten la presencialidad o nos toca todo por virtualidad. Gracias, profe John. Gracias, profe Anita. Listo. Profe Néstor Pachón, de verdad que mil gracias por aceptar esta invitación, por compartir con todos nosotros, especialmente con nuestros estudiantes de la modalidad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sus conocimientos y experiencias que sin duda son muy enriquecedoras, han sido muy enriquecedoras. Mis estudiantes han estado muy atentos, han estado pilosos, han hecho preguntas, y como dijo don Carlos, profe, su merced, como siempre, de verdad, con los conceptos adecuados, apropiados, y sobre todo una charla muy contextualizada con el tema que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias nuevamente, profe. Esperamos volver a tenerlo por acá en nuestro colegio cooperativo Antonio Villavicencio. Y a mis estudiantes, felicitarlos también, agradecerles y pues extenderles la invitación. Como dijo el profe Néstor Pachón, debemos ser coherentes y dar ejemplo en cada una de nuestras acciones, siempre a favor de la conservación de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Cambiar ese chip y, muy importante, hacer que otros cambien el chip también. Entonces, felicitaciones a todos, muchas gracias, y creo que nos merecemos un aplauso todos. Bueno, yo quiero dar las gracias, déjame despedirme por favor. Quiero darle gracias a don Néstor, a don Carlos, a la ingeniera Patricia. Muchas gracias por todos sus aportes. Creo que es algo muy valioso para nuestros muchachos. Para ellos es algo fundamental tener esta formación y, como nos recomendaron, seguir trabajando en equipo para que nosotros sembremos un granito de arena desde el colegio cooperativo y lograr sacar adelante tantos proyectos que tenemos y cuidar nuestro planeta. Sobre todo, ser conscientes de la importancia de cuidarnos, de cuidarlo y de generar nuevas formas de vida a partir de esta emergencia COVID-19 y ser mejores personas. Muchas gracias a don Néstor y a don Carlos, a todos los participantes. Muy bien, muchachos. Agradezco que estuvieron muy atentos, los felicito y vuelvo y digo, Ana, un aplauso para todos, incluido para ti, que fuiste la que organizaste. Un aplauso para todos, muchas gracias. Otro aplauso. Los felicito, muchas gracias. Ojalá nos podamos volver a encontrar, don Néstor. Mil gracias y un abrazo para todos. Profe, lo quiero mucho. Gracias, un abrazo. Yo también te quiero mucho, juiciosos. Mil gracias, profe. Gracias a todos y feliz día. Chao, chao. Chao. Listo, muchachos. Entonces damos por terminada el seminario. Nos vemos luego. Muchas gracias por haber estado y chao, Ana. Nos hablamos por el interno más tardecito. Bueno, muchas gracias, profesores, por la invitación de parte de Greenwald. Hasta luego, que estén bien. Bueno, ingeniera, hasta luego, que estén muy bien. Listo.